Quimaira. Relatos en la hoguera. Corría el año 2003 en Mendoza, en el departamento de Tunuyán, ubicado 83 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, más precisamente en la llamada zona del Manzano Histórico. Ahí nos ubicamos para esta historia que vamos a contar. Zona que se caracteriza por tener como un microclima particular que favorece, por ejemplo, el crecimiento de especies forestales y otras características que lo hacen un lugar atractivo para vacacionar. Bueno, para ese entonces el Hotel Samay Huasi, recuerden este nombre, Hotel Samay Huasi, con YHUASI, Hotel Samay Huasi. Este hotel era la estadía elegida para aquellos y aquellas turistas locales, nacionales, internacionales, que decidían pasar sus vacaciones o bien tan solo conocer la provincia de Mendoza. Un hotel que se construyó a finales de los 80 y que hasta 2003 estuvo verdaderamente en plena actividad económica y turística. Sin embargo, como bien les decía, el sábado 7 de junio de 2003, la provincia de Mendoza y en especial la zona de Tunuyán se vio conmovida por un hecho fatal, que fue el incendio y la destrucción total del Hotel Samay Huasi. ¿Cuál había o habría sido la causa de esta tragedia? Bueno, la versión que más rápidamente cobró fuerza, tanto a nivel social como en los medios, fue la que señalaba que la caldera del sótano había explotado, lo que generó un incendio de tal magnitud que no tardó en consumir el lugar. La destrucción fue absoluta, dejando al hotel prácticamente en ruinas, por supuesto sin posibilidad alguna de seguir operando, pero sin lamentar víctimas fatales. Ojo, esta fue la versión oficial, pero ¿y si la causa hubiese sido otra? ¿No será que la hipótesis de la caldera es lo que algunos querrían o querían que se crea para ocultar otras? Me atrevería a decirles que sí, y en esto cobra vital importancia como palabra que arroja luz a tanta oscuridad, la versión de los hechos que tuvo un trabajador del hotel quemado de Samay Huasi, el testimonio de este guardia de seguridad del hotel fue conseguido por el diario MDZ Online de la provincia de Mendoza, cuando un cronista no tuvo mejor idea que querer conocer y recorrer a pie las ruinas del viejo hotel en el Manzano Histórico. Este guardia de seguridad del hotel, llamado Ramón Peralta, le advierte al periodista, cuando éste le manifiesta sus intenciones de recorrer el lugar, conocer las ruinas del hotel, le dice: no debería quedarse más que unos minutos. No sé cómo esa monstruosidad sigue en pie. Es muy peligroso, pero no por lo material, le dijo el guardia. Siga mi consejo, no se demore en ese lugar. La historia que cuenta el guardia, que le comparte al cronista, es la que podríamos pensar que agrieta la versión oficial de la caldera que se incendió, que explotó
que generó un incendio en el hotel. Resulta que a finales de los 80, una empresa constructora llega al pueblo buscando gente para trabajar en la construcción de un hotel en el Manzano. Un terreno rocoso, un clima muy frío, un trabajo muy duro. Resulta que un día de trabajo, que básicamente era de excavación y nivelación del terreno, una de las cuadrillas detuvo su trabajo y llamó al encargado de la obra. ¿Por qué? Al parecer habían encontrado huesos que al principio hicieron pensar que pertenecían a algún animal, pero no. Esta hipótesis quedó descartada desde el momento en que encontraron una mandíbula humana. Bueno, se contactó a la policía local, los forenses realizaron las pericias y determinaron que los restos que se habían encontrado tenían al menos 70 años de antigüedad, por lo que la investigación continuó a cargo del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Cuyo. Un contingente de arqueólogos llegó al lugar y el asombro fue que no era un simple entierro lo que habían encontrado. Se trataba de una fosa común, con al menos 15 cuerpos en su interior que databan de 1940 aproximadamente. La versión que cobró más fuerza, en base a informaciones y testimonios de la zona, es que se trataba de 4 familias completas que habrían sido asesinadas de manera brutal, versión que no contaba con un respaldo hasta entonces documentado en base a pruebas. Una cuadrilla de albañiles, entonces, por orden del propietario del lugar y de algunos militares, con una orden judicial en mano, ordenaron que se tapara la fosa y de esa manera poder continuar las tareas de construcción del hotel como si nada hubiese sido hallado. El protagonista de la historia, Ramón Peralta, el guardia del hotel, asegura haber intentado contar lo visto, pero que las amenazas en su momento no tardaron en llegar contra su persona. Eso lo llevó a omitir lo ocurrido y volver a su trabajo. 2 años después, las obras ya estaban terminadas y el momento de la inauguración había llegado. El gobernador de la provincia de Mendoza participó del cónclave, el mismo bastante opulento y lujoso, según describe Peralta, que estuvo ahí. Ese mismo día le ofrecieron convertirse en guardia del lugar, con un buen sueldo, una casa propia, donde podría vivir con su familia. Todo fue éxito y la ocupación al máximo hasta una fría noche de septiembre. Cuenta Peralta que una joven pareja de turistas llama a la recepción porque según ellos se escuchaban gritos y llantos en la habitación contigua a la suya. Pese a la sorpresa, porque en esa habitación no había huéspedes, la recepcionista le pide al guardia, a Peralta, que fuera a indagar qué estaba pasando. Subiendo las escaleras se encuentra a la joven pareja que había llamado a la recepción, horrorizada, temblando de miedo, porque al parecer en esa habitación están lastimando a alguien. Se oyen gritos y llantos, decía la pareja. Al no poder abrir la puerta ni recibir respuestas desde el interior, el guardia Peralta buscó entrar yendo por la ventana de la habitación de la pareja para así asomarse a la habitación número 10, la habitación del problema, entre comillas, y poder ver si había alguien allí. Cuando estaba por retirarse, en la habitación no había nadie,
El muchacho, el de la pareja, le pregunta al guardia por su mujer, Ivana. Desorientado el guardia y él, el joven, al no encontrar a Ivana, recorrieron la recepción, la planta baja, sin poder dar con ella. Había desaparecido misteriosamente esta joven. Cuando estaban en la planta baja vuelven a escuchar gritos, risas y ruidos extraños desde el primer piso, desde la habitación, la famosa habitación. El joven corrió tan rápido hacia la habitación, cuenta Peralta, que él no pudo seguirlo y lo perdió de vista. Cuando llegó, lo único que vio fue salir de esa misma habitación a un hombre, como si nada, que lo miró fijo y del que pudo distinguir en su cabeza un grotesco y profundo corte que dejaba ver parte de su cerebro. Ese sujeto misterioso pasó a su lado, sin inmutarse, pero de repente la luz de la habitación se encendió y él siente que detrás de él, o ve, mejor dicho, detrás de él, por la puerta que se abría, de repente, un montón de hombres que entraron pateando todo. El guardia, desorientado por no saber si lo que estaba viviendo era fruto de la imaginación, de la realidad, no entendía qué estaba pasando, qué era todo ese malón de hombres entrando a su habitación a las corridas. Desorientado por la situación, saltó por la ventana hacia el abismo, cayendo al piso prácticamente como una roca. Lo socorrió, sangrando y muy herido, un hombre con una camioneta que estaba justo por el lugar. A Peralta lo internaron en un hospital por las heridas. Resulta que cuando enviaron un patrullero al lugar, haciendo caso a la versión del guardia que él había expresado en el hospital, este patrullero desapareció misteriosamente también, así como Ivana y el otro joven, la pareja. Una dotación de bomberos que sí pudo llegar al hotel no encontró absolutamente nada, solo el móvil de los policías en la entrada, pero sin rastro de ellos, ni de los huéspedes, ni de los empleados del lugar, ni de la recepcionista. 6 personas habían desaparecido como si nunca hubiesen existido. Las desapariciones, las fotos amenazantes que había recibido Peralta en su momento, cuando quiso como denunciar este hallazgo, y las intenciones de la empresa de seguir como si nada. La historia, todo lo que relata el guardia quedó bajo secreto de sumario. Había mucha gente de poder detrás de este caso. Y aquí es cuando esa parte indescifrable, oculta, que no se entiende, la parte de la fosa esa que se halla y que se oculta cuando el hotel se estaba construyendo. Aquí es donde la parte de la historia se aclara. ¿Por qué? Porque la investigación llegó hasta un viejo del lugar, un octogenario anciano, cuyo testimonio daría claridad al misterio, o mejor dicho, a la maldición del lugar. Este anciano cuenta que en el año 1936, un señor llamado Eustaquio Gutiérrez llegó a estas tierras, consiguiendo, nadie sabe cómo, juntar una fortuna de capital en cuestión de meses. Su objetivo era instalar un complejo vacacional de vanguardia para la época. La comunidad en su amplia mayoría apoyó el proyecto, excepto un grupo de familias a las que se buscaba despojar de sus tierras. Al parecer habían comprado hacía años el lugar, pero habían sido engañados, sin tener documentación de propiedad de las mismas.
Lejos de solucionar el conflicto, Eustaquio no pudo torcer el brazo de los lugareños de manera voluntaria para que abandonasen las tierras. Con la excusa de llegar a un acuerdo, Gutiérrez convoca a las familias a una reunión en una de sus fincas una noche. Las familias llegaron, pero el anfitrión Eustaquio no aparecía. Horas más tarde, una partida de militares irrumpe en el lugar y los atacan a golpes hasta dejarlos moribundos a todos y cada uno de los miembros de la familia, que parecía ser una emboscada o el intento de expropiarlos de sus tierras a través del asesinato, de la masacre. Al final de este ataque, Eustaquio Gutiérrez aparece en este escenario, toma un hacha pesada y decapitó a todos y cada uno de los miembros de las familias, incluyendo mujeres y niños, con una frialdad inhumana. A la mañana siguiente, con uno de sus tractores, arrojó los cuerpos a una fosa común, la fosa que se halló a finales de los 80, cuando se estaba construyendo el Hotel Samaiguasi. El guardia afirma que luego de la clausura, cuando se empezó a hablar de una posible nueva inauguración, fue ahí que tomó la decisión de ir con un bidón de nafta e incinerar el lugar. Esta es la versión de Ramón Peralta, versión que va en otro carril distinto a la versión oficial, a la versión de la caldera que explotó, que incendió el hotel, que no tuvo víctimas fatales, como que todo fue un accidente. El guardia se asigna la responsabilidad y la autoría del incendio. En el año 2004 se remató judicialmente los terrenos, las 2 hectáreas donde estaba el Hotel Samaiguasi, siendo la provincia de Mendoza la ganadora de ese remate. Haber intentado borrarle su origen, su historia, asesinar a sangre fría para enajenar esas tierras, los espíritus de las familias masacradas hace 70 años solo nos piden respeto y que los recordemos. La tierra es sagrada, mas no una cuestión de explotación únicamente. Ellos nunca dejarán la tierra que les pertenece, ni aún desde la eternidad.